Empezamos. Kiss me, I'm sorry for your touch. I say your taste in my tongue. Touch me, drive me mad. You know how to make a woman sigh. Kiss me, the phone while you stood there, proof to me. People call you man, discover with the soft skin of your hands. Back me with your lips until I find a way. Begging so for me, I will make you move. Tell me what you need, I won't make you beg for too long. Peace for me, I'm begging for your attention. Let me in. I'm begging for your affection. Hold me close, I'm coming. I'm crashing on you like the ocean. Un aplauso para Edurne. Gracias. Gracias. Gracias, Edurne. Empezamos así contigo, Edurne Galarza. Gracias. Gracias, cariño, por amenizar la entrada de este segundo foro de voces, valores y múltiples sensibilidades y de este magazine que hacemos mensualmente para encontrar belleza así, ya la estáis viendo, como Edurne, que tiene 19 añicos y que está sacando adelante su arte y que dentro de un ratito volverá a amenizarnos otra vez. Gracias, Edurne, por dar voz a tu verdad, que tu verdad es la música y tu verdad es el corazón, porque de verdad que se te nota que sale del alma. Gracias. Bueno, estamos este 8 de mayo entre sanadores del mundo. Edurne es una sanadora más. Estamos entre sanadores del mundo y mensajeros del cielo, así me gusta a mí llamarlo. Y para empezar, empezamos con la tertulia presentando a Mariana Rey Galindo, que es jueza de familia desde Tucumán, no me quiero equivocar, Argentina. Bienvenida, Mariana. Empezamos la tertulia porque hace 2 meses que empezamos el manifiesto de los derechos de la infancia para crear ese elixir que una a los juniors con los seniors. Y aquí los compañeros hoy, junto conmigo, te vamos a ir haciendo preguntitas porque ya hacíamos propuestas, ¿no? Hace 2 meses con Rosa y Darío ya hacíamos muchas propuestas de qué podemos crear para dar ese recurso, que no estén alejados, que no se aleje tanto el elixir de los niños del elixir de los mayores, de los adultos. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, muy amable por recibirme y es un gusto compartir con cada uno de ustedes. Gracias. Claro, si yo le digo, si tenemos aquí hoy a Edurne, que es una maravilla, imaginar lo que sería tener a niños de 8 o 9 años. ¿Qué dirían los niños cuando estamos pidiendo que muestren su verdad, Mariana? Y os voy a pedir a los demás que levantéis la manecita y que interrumpáis y que vamos a interrumpir todas las veces que haga falta para que Mariana, que en su práctica como jueza de familia lo ve todos los días, yo le preguntaba por un caso antes de empezar
Pues que podamos dar luz para las personas que va a ir este foro, que va a ser para librerías colaborativas, organizaciones sociales, organizaciones educativas, organizaciones de salud, fundaciones, es decir, personas que son sanadores del mundo y mensajeros del cielo. Así que, Mariana, ¿qué dirían los niños con 8 o 9 años si nos vieran aquí y les dijéramos muestra tu verdad? ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo primero que ellos pedirían es ser visibilizados, ¿no? Quizás la forma de expresar de ellos, poner en palabras, no es lo que esperan los grandes que digan los chicos, ellos tienen su propia forma de expresarse, pero sobre todo eso, ¿no? De poder ser vistos. La invisibilidad creo que es un factor em, que despersonifica, no nos hace sujetos, y me parece que cuando hablamos de niñeces, en todos sus sentidos, no importa la edad, es siempre ese algo por proteger, o es un depositario de misericordia, si se quiere, pero no es un sujeto. Entonces, poder visibilizarlo como tal, con sentir, con palabras, cuando la tienen, porque en sus facultades y de crecimiento, como todo ser humano, no siempre tienen, no pueden verbalizar, y hay algunos que no pueden verbalizar no por la edad, sino por circunstancias especiales, pero necesitan ser vistos. Y en la medida que nosotros podamos mirarlos y escucharlos e inscribirlos en la sociedad en la que vivimos, entonces podemos hablar de un presente ciudadano diferente. No, esto no es la expectativa que son la ciudadanía del mundo para cuando el futuro sea, no, son presentes. Entonces, darle voz, concederle personalidad, reconocerlos en su dignidad, pese a su edad, es eso, es esa la niñez. Yo voy a ir preguntando en la medida que os vaya animando los demás. Vale, seguramente los docentes, los responsables de instituciones dirán, no, ya tienen, aquí en España hay un defensor del menor, hay instituciones, hay organizaciones. No es suficiente, Mariana, no es suficiente, compañeros, no es suficiente para esos niños que todos los días estamos viendo mensajes donde sufren, y no nos vamos a poner en los casos más extremos, que ya lo estuvimos tocando en el último magazine, sino la normalización del silencio, que creo que es como muy impactante. Y lo digo en primera persona porque yo lo viví, Mariana. Es ¿Cómo? así, es así. A ver, tener un defensor, o sea, todo un sistema reglamentario, un sistema jurídico con representaciones, está bueno y es así porque eso tiene que ser sostenido, pero no es lo único. eh, Cuando nosotros tenemos algún problema, hablo desde lo jurídico, ¿no? Cuando cada uno de nosotros tiene alguna circunstancia atravesada por la ley, por más que tenga un abogado o un representante, quien expresa y quien dice qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere o cuáles son los límites hasta dónde quiere llegar, incluso en la salud, fíjate, ninguna otra voz puede acallar la nuestra o nos representarían. Entonces, ¿por qué pensar que a las niñeces podemos seguir tomando esto, ¿no? Representarlos, sustituyendo sus voluntades, pensando por ellos? Quizás es lo que más nos incomoda, es ese ejercicio que nos incomoda. Son sus voces, su sentir. Quizás nosotros no compartamos eso, pero no tenemos por qué compartirlo. De eso se trata cuando hablamos de ejercicio de derechos en la niñez, de darle voz por más que nosotros interpretemos otra cosa, que creamos que no es lo correcto, o no, o simplemente no coincidamos, ¿no? Ejemplos clásicos, las desorganizaciones parentales en el marco del divorcio. Creemos que pensamos por nuestros hijos o los chicos y creemos que es lo mejor para ellos y muchas veces estamos absolutamente equivocados. Pero porque partimos de eso, de la suposición de pensar que es lo mejor para ellos sin siquiera habérselo preguntado. Poder darle esa participación real, protagónica, no simbólica, de escucharlos. Si quizás puedan estar equivocados, claro que sí, como cualquiera de nosotros, pero podemos hablar, podemos construir cosas juntos. Entonces, esta es mi propuesta, ¿no? Es que esta construcción adultocéntrica que es tan, pero tan fuerte en todos los lugares del mundo, ahí en España, en México, en Chile, acá en la República Argentina, por más leyes preciosas que tenemos, eh,
la arquitectura jurídica o el diseño legislativo o el diseño comunitario, si se quiere, sigue siendo adultocéntrico. Y sin ir más lejos, nos fijemos lo que pasa con las matanzas en las escuelas. Acá en la Argentina hace poquito hemos tenido amenazas, y no tan solo amenazas, sino todo lo que ha sido las bombas en las escuelas, los tiroteos en las escuelas, hasta que llegamos a la tragedia de un adolescente mató a otro adolescente. ¿Cuál era la causa? Según lo que se viene investigando, el silencio, el bullying, el aislamiento, el miedo de los demás y lo peor de todo, la desorientación del mundo adulto. Eso es fruto, digamos, de no visibilizarlos como seres con sintientes y con derecho a opinar según su edad. Sí, Isabel María. Escuchando y mis hijos tienen 9 y 10 años. Entonces, hacía la unión, ¿no? Y te escuchaba y pensaba como adultos que nos queremos, ¿no? Esta etapa intermedia, que somos los reyes, ¿no? Que podemos controlar a los niños, pero también controlar los de la tercera edad. Yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque, por un lado, no le queremos dar la voz a los niños o no les damos la voz porque queremos que como padres a veces sabemos expresarnos mejor que ellos, pero también como a los ancianos, a veces también le quitamos la palabra, le quitamos el poder de expresarse, anulándolo porque pensamos que está mal, que ya no sabe lo que siente. Y yo ahora que vivo, ¿no? En medio Mm, de mi padre y de mi hijo, pienso, es que cada uno tiene derecho a equivocarse, ¿no? Como tú decías. Pero qué normal es quitarle la palabra a un niño o quitársela a un anciano, pensando, ah, no, es que ya no sabe lo que dice. El niño por niño y el anciano, quizás ese vínculo, ¿no? que tú inicialmente, Mariló, comentaba, ahí es darle visibilidad, ¿no? Y escuchar su voz, porque sea la que sea, es su opinión, es lo que ellos sienten, es lo que necesitan, sea el vínculo, ¿no? Y nosotros seamos ese puente para dar visibilidad y alzar la voz de ellos y dejarle que ellos se expresen y darles permiso también desde nosotros, porque un día fuimos niños y tenemos, yo como tú también viviste silencio de tengo que hacer lo que el sistema quiere, lo compro durante muchos años y ahora que he podido, ¿no? O vivir, ¿no? De otra parte, la maternidad, poder acompañar, por ejemplo, a mi hija esta semana en el hospital, ¿no? Y dejarla que se exprese, que diga a ella, pues me duele, no me duele, sé tú, ¿no? Y a veces me miraba y yo, no, no, solo tú sabes lo que estás sintiendo, yo sé lo que yo siento, pero no sé lo que tú sientes, exprésate y ujú. poder ser ese cambio, ¿no? Sí, es No un sé cómo lo ejercicio. ves, yo estoy Sí, es un entre España ejercicio. y Ginebra y Suiza y lo veo igual, lo está viviendo igual. Sí, así. A mí me parece muy interesante, Isabel María, porque es verdad que normalizamos que hay una edad útil. Yo voy a integrar en la tertulia edad útil. ¿Cuándo son los niños útiles? ¿Cuándo son los jóvenes, los seres humanos útiles? Útiles, es que es muy fuerte cuando luego después nos pasamos años diciendo que en el bienestar profesional eso de útil no es cucú, no, no somos máquinas, cuando ellos reciben todo el tiempo de que no son útiles, pero es que además luego llega una edad en la que también dejamos de ser útiles. Entonces, aquí hay algo que no va bien, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Esto de la utilidad, esto es así. ¿De verdad venimos a ser útiles? Es que yo creo que ahí Creo, en lo que dice, perdón, lo que dice Isabel es como esta otra edad o esta otra comunidad de sujetos donde ya son de descarte en razón de su edad, eh, en la edad más temprana, no de descarte, pero son inútiles, ¿no? Entonces, invisibilizamos los dos, tenemos e- e- autosuficiencia, si se quiere, del mundo productivo, adulto productivo, de apropiarnos de la voz y de los sentires de esos otros dos extremos. Ujú. Y creo, bueno, sí, sí, di, Mónica, cariño. eh, creo que dijiste una palabra que me toca y me impacta fuertemente y es apropiarnos. Y creo que eso es lo que nos pasa en este mundo.
que creemos que nos podemos apropiar de lo que siente el otro, apropiar de lo que piensa esto o aquello, apropiar de una norma y generalizarla, apropiar de el ser, apropiarnos y en parte pues es muy buena si la vemos por el lado, digamos, de luz de la palabra, que el apropiarnos nos invita como a hacernos cargo de, pero también puede llevarnos a este gran error de apropiarnos del otro, ¿no? Por ejemplo, me impacta mucho las mamás, trabajo mucho desde el cuerpo y algo que me impacta muchísimo que acabas de decir, que también estoy 100% de acuerdo, es cómo trabajar en ese in-between del papá o del adulto que se cree con toda esa apropiación sobre el niño, sobre el recién nacido o sobre el viejo, sobre el adulto mayor, eh, eh, que tiene la última y la primera palabra, ¿no? Y es ver cómo hay teorías incluso de educación muy graves que en mi opinión son muy graves y muy dañinas, es esta de deja llorar al bebé para que se acostumbre a dormir, déjalo llorar en la cuna los días que sean suficientes, que en algún momento ese bebé se va a callar. Cuando la única manera de expresión que tiene un bebé que no sabe todavía hablar es el llanto, ¿no? Y cómo recurrimos los seres humanos ya adultos y con cierta formación a este tipo de información y de educación que se adjudican y que se apropian algunos como los expertos y los gurús sobre esto, ¿cómo puede ser posible que vayan al lugar de decirle a alguien que obvie a un bebé, que haga de cuenta que la expresión única que tiene ese bebé de llanto sea motivo de silencio, sea motivo de no escucha de ese bebé, cuando lo único que tiene ese bebé para decir que le está pasando algo y que necesita que lo alcen, que lo arrullen, que lo acompañen mientras que se duerme, que le cambien la cobija si es necesario, que le miren si la ropa le está tallando, no es a través del llanto, ¿no? Y todo esto gracias a eso, a que nos apropiamos y que nos adjudicamos la idea de ser gurú sobre un tema. Y eso es bien grave y muy delicado. Tienes toda la razón. Sí. A mí me gustaría escuchar, Edurne, ¿qué le preguntaría o qué le pediría o qué nos pedirías tú con la edad que tienes? Y luego me gustaría también escucharte a ti, Pedro, si lo ves oportuno. ¿Qué pedirías para que te dieran voz? Y si te damos voz, como hoy, para expresar tu música, imagínate que esto fuera un espacio de reclamo. ¿Tú qué pedirías, Edurne? Y fíjate lo que acaba de decir Mónica, ¿no? Que los adultos nos apropiamos de lo que tenéis que decir. Pues resulta que no, aquí tienes un espacio que eres libre. A ver, ¿qué pedirías si tienes esa voz preciosa? A ver, es que yo no he vivido tanto esa situación porque la verdad es que he tenido suerte y en mi núcleo familiar, que es donde creo que sucede más el tema de la apropiación, de no dejar a los niños expresarse, en mi caso siempre he podido expresarme y se ha valorado mi opinión como otra más de la casa, como una igual. Entonces, en mi caso tampoco tengo mucho que decir sobre eso. Sí que es verdad que luego, pues evidentemente en el colegio y en estas cosas sí que se nota que muchas veces los adultos no consideran a los niños humanos, consideran como versiones pequeñitas, pero no los consideran como al menos esa fue mi experiencia, pero bueno, tampoco lo tengo, o sea, lo tengo reciente, pero la memoria sabemos cómo va. Pero sí que me acuerdo que yo decía, pero si somos lo mismo, no somos personas todos, pero te tratan como si fueras otra cosa, como, y es lo mismo. Entonces, no puedo hablar de experiencia de adulto, de persona mayor, que supongo que para eso Pedro vendrá ahora a hablar, pero sí que yo es verdad que fuera de mi núcleo familiar, que tuve suerte en el hecho de, suerte porque ellos han trabajado para siempre garantizar que yo me sintiera en casa como una más, pero sí que es verdad que en colegio y en ambientes diferentes es verdad que generalmente las opiniones de los niños se dejan de lado y se dice, ¿tú qué vas a saber si eres niño? O es que todavía no has vivido no sé qué, es que todavía no has vivido no sé cuánto. Así es como, bueno, pues puedo tener opinión, ¿no? Entonces muchas veces sí que es verdad que yo me daba cuenta que decían, es que no nos tratan como seres humanos, nos tratan como otra cosa que no sé qué es, como si fuéramos llaveritos o yo qué sé, animalitos o algo así, tipo, ¡ay, qué mono! Pero cállate, que están mejor así. Y Qué sobre todo, además, interesante. a eso hay que añadir
que a las niñas nos pasa más que a los niños. Si ya ahí nos ponemos en el sesgo de género, encima yo lo he visto mucho más potenciado en chicas que en chicos. Que a los chicos les pasa igual, nos pasa a todos, es por el hecho de la edad, pero a las niñas nos pasa mucho más, todavía se nos hace más de menos. Y no tengo Total. nada más. Wow, Edurne, Oh, wow. fuerte, sí. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Qué pides para este Hola, elixir hola. junior y senior? Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, soy Pedro Vidarte, estoy acá desde Almería. Hay un elemento, creo que es básico y elemental, que gira en torno a la familia y al diálogo, ¿no? Entonces, cuando en este ritmo de la sociedad que tenemos actualmente, todos van a prisa, todos quieren hacer rápido las cosas, cronometrando cada acto, y en ese caminar tan rápido vamos excluyendo. Y como dijiste anteriormente, excluyes a los que no son útiles, ¿no? Excluyes, como dice Durne, aquellos pequeños que no los consideramos casi humanos, ¿no? Como que están en proceso en ser humanos. Entonces, cuando perdemos el diálogo, perdemos humanidad, perdemos identidad y perdemos dignidad, ¿no? Y es por eso que se ha roto ese diálogo entre las generaciones nuevas y las generaciones que se van, los ancianos, los adultos, los mayores, los niños y los jóvenes. Ese diálogo que era el punto de unión en la familia se ha roto porque han entrado otros elementos que han contribuido a eso. O sea, esto no es gratis, esa ruptura del diálogo, ¿no? Era como decir, queremos que cada quien vaya aislado a su ritmo, ¿no? Porque si se comunican entre ellos, eh, tenemos otra cosa diferente, ¿no? En las comunidades rurales aún persiste este espacio en las tardes o en las noches donde la familia pueden reunirse y contarse, ¿no? No solamente cómo te fue en el día, ¿no? ¿Qué cosas hiciste? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué te pareció? ¿Alguna tristeza? ¿Algo? ¿Qué esperanzas? ¿No? Aún hay ese espacio. Bueno, yo he vivido muchos años en el norte de, bueno, soy de Perú, he trabajado muchos años en el norte de, en la Sierra Norte de Perú, y se puede aún evidenciar que en las zonas rurales aún se mantiene ese ritmo, ¿no? Y matizan los deberes, las obligaciones con los derechos, ¿no? Tú tienes derecho a poder tener algo que es para ti, que lo puedes disfrutar, pero también tienes tus deberes, ¿no? Entonces, las tareas dentro de lo que son integrantes de una familia o de una comunidad se distribuyen de tal manera que hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, tenemos los extremos en el caso de los niños, ¿no? Los excluimos, pero a veces también los sobreprotegemos. Le hacemos que pierdan esa libertad, esa independencia de crecer y de descubrir. Le cortamos la creatividad cuando le empezamos a dar casi todo. Y frente a un problema que existe, le tratamos de solucionar el problema. No hacemos que el niño o la persona o el adolescente se enfrente a ese problema, vea qué soluciones existen y de esa forma, ¿no? Van encontrando camino. Pero como adultos, como padres, que tenemos que estar a este ritmo corriendo, trabajando, ¿no? El ingreso de los medios de comunicación, el ingreso de las tecnologías, ¿no? Nos absorben en el tiempo. Entonces, tratamos la relación con el otro que está dentro de nuestra casa, sea una persona adulto o un niño, ¿no? Lo tratamos de manera tan rápida que nos olvidamos que el otro es una persona, es un ser humano, es con quien estamos conviviendo y estamos dialogando de manera permanente y frecuente, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos muchachos, niños en la escuela, ¿no? Había bullying, ¿no? Yo tengo base 6, había bullying. Pero ¿cómo se regulaba el bullying en las escuelas? Los mayores, cuando había alguien que tenía un exceso, decía, ya, un momentito, ¿no? O sea, un momentito. Entonces, regulaban a los otros que se convertían en abusadores de los menores. Gracias. Ay, Pedro, gracias. Esto de la nariz, ya sabéis, los que nos estáis viendo, que es que así ya ellos me saben que cortamos, pero nos reímos.
Gracias, Pedro. Yo me pasaba horas escuchándote. Bueno, yo no sé si queréis hacerle una preguntita más a Mariana, que es nuestra jueza de familia, que la tenemos aquí, que es un privilegio para mí, Maribel o Alba, si os quedáis con Ganica o las demás. Y si no, ¿algo? Venga, Una Mónica. pregunta que tengo para ella y es cómo desde las leyes crees tú que eso se pueda regular. O sea, si hay una forma real y eficiente que a través de una ley se pueda, por ejemplo, ahorita últimamente ha habido muchos cambios con relación a las leyes con el maltrato a los animales en muchas partes del mundo que no había antes. Y ese, pues, si usted maltrata a un animal, cárcel. En este caso, ¿cómo cuando se supone que un papá tiene todo el poder y toda la potestad sobre un hijo para mandarlo, para, sí, no maltratar, obviamente se supone y con eso hay leyes o algo, pero cómo verdaderamente hacer una ley que sea eficiente para eso, no sé qué tan viable sea en la vida práctica y real. Em, Leyes, Mónica, la tenemos y todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, tienen como norma la Convención de los Derechos del Niño. En América nosotros tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que es o la Convención Americana de Derechos Humanos, que es anterior a la Convención de los Derechos del Niño y donde ya se inscribía al niño con voz. Y la convención viene luego a tomarlo. Y en Europa también tienen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es anterior a la Convención de los Derechos del Niño, y donde también tienen artículos similares. A partir de ahí, todos los países tienen que hacer adecuaciones de sus marcos internos a estas convenciones internacionales. Con lo cual, Mónica, tenemos, y es tan exquisita esa Convención de los Derechos del Niño, es tan amplia, fíjate vos, que habla en el preámbulo, es la única norma del mundo que en el preámbulo incluye la palabra amor. Ninguna norma jurídica jamás reconoció el amor como valor o con un valor jurídico legal. En cambio, la Convención de los Derechos del Niño sí incluye la palabra amor. A partir de ahí se despliegan un montón de otras normas que no necesitaríamos replicarla porque la tenemos como derecho natural. El derecho a la voz, el derecho a la participación, a ser educado y criado por la familia, bueno, una serie de cosas. Pero bueno, lo que hace la convención es sistematizarlo y ponerlo con nombre y darle a cada artículo un sentido específico. De ahí cada país tiene lo propio y hace la adecuación. Entonces, más normas, Mónica. Yo soy una convencida que no necesitamos más, que con las que tenemos podemos. El tema es cómo nosotros, en nuestros roles, en mi función de juez, en el de ustedes, incluso como familia, cómo aplicamos esa convención, porque no es tan solo jurídica, ¿no? ¿Estamos criando respetuosamente? ¿Estamos respetando el derecho a, por ejemplo, elegir, mira que te voy a ser fuerte con lo que voy a decir, el derecho a vivir o cómo morir de un hijo? Ante situaciones trágicas. España ha sido hace muy poco protagonista de la eutanasia de una joven que ha luchado mucho tiempo, más allá de nuestros pareceres y de nuestras convicciones. Lo importante es cómo acompañamos desde el lugar con mucho respeto, incluso en la disidencia. Cómo acompañar esa persona que le duele, que pasó lo que pasó. No son mis zapatos. Nunca voy a poder calzar tus zapatos. Jamás. Sí voy a poder respetar el dolor que vos me decís que te sentís con esos zapatos. Esto llevado a los chicos igual. Somos respetuosos. No necesitamos más norma. Ni los jueces necesitamos a alguien que le diga, usted tiene que escuchar al niño, porque si no cumple con la obligación del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, oiga, no necesito que me lo replique. El tema es, ¿qué condiciones genero para que esa norma se cumpla? Para que un niño en el escenario judicial tenga las mismas garantías procesales que tiene un adulto, pero desde la perspectiva de niñez. Lo escucho, se le da una voz del niño, me dispongo a escuchar o solo hago de cuenta que soy un aplicador rutinario de normas y entonces sale todo porque se aplica A, sale C.
¿O realmente estoy dispuesta a incomodarme en la presencia de un niño, generar condiciones, adaptarme yo al mundo de la infancia? No presentar esto que ustedes ven acá atrás, que es como un despacho. Generar mejores condiciones porque el niño se asusta ante todo esto. De hecho, si ustedes van a una sala judicial, también es hostil, también es un formato intimidatorio. Imagínense un niño. Entonces, ¿qué condiciones generamos para que esa participación en el área que sea realmente sea bajo las condiciones que exigen las leyes? Más leyes no. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos. Qué maravilla. Bueno, pues de verdad, yo estaría horas y horas y horas, pero ya no hay más. Entonces, Edurne, deleítanos con un ratito, un minutito, no te puedo dejar más, porque ya vamos pasados de tiempo, pero vamos, muchísimo. Y empezamos con el foro, entrevistando a Mariana, aunque yo creo que ya sabemos mucho, pero vamos a cerrar la tertulia, Edurne, cuando quieras, cariño. I thought you were a blinding star, but you were just a light soaring over a pitch black sky. When I was just a kid, I would have called you a shooting star, and I will call you that every time. Scarlet lips unable to hold another body. Shouldn't let you about love. My mind and soul are mine alone. My mind and soul are mine. I thought you were a blinding star, but you were just a babe soaring over a pitch black sky. When I was just a kid, I would have called you a shining star, and I will call you that every time, every single time, every single time. Ay, bonita, me encanta, Edurne, qué bonita voz, qué bonita, Le he cortado, hablando, ¿eh? le he cortado para vosotros, para que Ay, vayáis qué viendo. linda, eres súper linda, Edurne, qué bonita, hablando de voces, qué voz más linda. Bueno, pues hablando del foro, voces, valores y múltiples sensibilidades. Tenemos la sensibilidad de Mariana, que yo para mí estoy súper agradecida como con todos, pero contigo especialmente, ya lo sabes. A mí me gustaría empezar sabiendo qué te duele del mundo, porque claro, hemos oído mucho, pero ¿esto es lo que más le das prioridad, Mariana, o hay más cositas que te duelen del mundo? La indiferencia. La indiferencia es algo que me conmueve, me entristece. La indiferencia al dolor ajeno, la indiferencia a las circunstancias por las que puede atravesar alguien, em, en lo abstracto, en general, ¿no? La indiferencia a las guerras, a las consecuencias de las guerras. Ustedes tienen muy cerquita esa experiencia. Nosotros no tenemos la experiencia de la guerra, pero sí tenemos la experiencia de la migración forzada, del sicariato, del sicariato infanto-juvenil. No sé si ustedes conocen de eso, pero el sicariato es una situación muy dolorosa. Entonces, Pedro me dice que sí, porque creo que convivimos en una región donde eso se entendía que era para algunas localidades de Colombia o Venezuela, pero actualmente está extendido. La indiferencia, eso es lo que a mí me conmueve y me moviliza a que desde mi lugar, em, desde mi función, siempre digo en mi metro cuadrado, ¿qué puedo hacer para transformar aquello que yo siento como doloroso? Es no siendo indiferente, escuchando, disponiéndome
quizás en audiencias que pueden ser más largas. De hecho, es un problema en uno de mis juzgados por la extensión de las audiencias por lo general, pero es que es el momento en que las personas pueden hablar, y no es porque puedan hablar con un juez, sino porque pueden poner en palabras lo que sienten. Y me parece que eso de darle el lugar sin cortarlo, de gestionar, no gestionar el proceso, sino de acompañar ese conflicto, desarmar, si existe la posibilidad de desarmar algunos focos de conflicto, pero esto de poder dar voz al dolor, a las alegrías, porque lo que se presenta en el entramado judicial son conflictos, y hacer entender que la ley viene a ordenar sin querer o sin pretender escalarlo el conflicto. Entonces, no siendo indiferente. O sea, si alguien llora, tampoco intentar ahogarlo con un vaso de agua, taparle la nariz con un pañuelo, no. Permitir que exprese su dolor. Y es más, si hay algo que a nosotros nos hace feliz, yo soy de las juezas que abraza, por ejemplo. Entonces me permito acercarme con respeto, pido permiso para poder dar abrazos muchas veces, porque creo que eso, no sé si resuelve el conflicto jurídico, pero sí pacifica el alma. Ay, bueno, hoy no voy a llorar, ¿eh? Lo prometo. A ver, ya has dicho parte de la segunda pregunta, que es cómo conviertes ese dolor en amor. Lo haces con abrazos y de verdad yo quiero irme a ti contigo. Qué maravilloso. Pero que algo más que tú sientas que puede convertir ese dolor en amor dentro de un Les juzgado. escribo en las sentencias son una carta. Tienen por supuesto su marco jurídico, pero generalmente les escribo. Hay un apartado para ellos, para los abogados, con sus recursos técnicos, todo lo que tiene que tener una sentencia técnica. Pero también me permito incluir el arte, dibujo, escribo poemas dentro de la sentencia, escribo historias. Y aquí viene algo también, otra confesión. A mí me hubiese encantado escribir como Borges, por ejemplo, ¿no? Argentino, que es una exquisitez. No sé mucho de él y tampoco no conozco en profundidad de la escritura, pero leerlo muchas veces a mí me conmovía, y la letra de las músicas me conmueve, me toca el alma. Entonces, bueno, acá viene la parte de la frustración artística. Entonces he decidido que todo eso iba a volcarlo en mi expertise jurídica, y mezclo arte y derecho permanentemente en mis sentencias, o en lo que puedo, en las intervenciones, en las audiencias. Hago recurso del arte como un valor de expresión del alma también. Ay, qué maravilla. La frase, ¿con qué frase termina? Aunque yo ya ahí lo dejaría, pero ¿qué ¿Con qué frase? frase terminaría? Les invitaría a pensar en justicia con alma, que es un propósito de mi vida, em, que es, a ver, ejercer la justicia o poder ver la ley desde otro sentir. No es en abstracto, no es vacío de contenido, sino al contrario, es el acompañamiento a otros seres o a otras personas en el marco de la justicia, pero un acompañamiento, justicia con alma. Ay, qué lindo. Ay, gracias, Mariana, gracias. Sí, a ti, Gracias por dar Susana, voz. sale. Gracias por Gracias. expresar tu verdad y tu sensibilidad. Pasamos ahora con Mónica Solano, ¿verdad? ¿No me equivoco? De Bogotá, no me equivoco, ¿verdad? No, no te equivoques. Colombia. Pues vamos, Mónica. ¿Cómo, cómo definirías eso que te duele del mundo? Y de tu mundo micro, de tu mundo macro, ¿qué te duele, Mónica, del mundo? Lo que me duele del mundo es la gran inconsciencia que hay sobre el propio cuerpo. Ese, ese, esa falta de conocimiento que hay sobre el propio cuerpo, cómo nos han llevado a creer que somos solamente seres humanos pensantes, analizantes, que le tenemos que poner solamente lógica y razón y análisis a lo que sentimos del cuello para abajo. Eso duele porque eso está creando un mundo eh, con mucho desconocimiento de lo que sienten, a propósito de lo que estaba ahorita refiriéndose Mariana, y es por eso, se desconoce lo que siento yo. Si desconozco lo que siento yo, con mayor razón voy a desconocer lo que siente el otro, con mayor razón si no me doy permiso a mí mismo de sentir, y el cuerpo siente
no solamente emociones, sino también sensaciones. Y eso lo desconocemos mucho en este mundo. ¿Por qué? Porque me duele mucho el haber llevado a nuestro cuerpo al lugar de tabú, al lugar de pecado, ¿no? Gracias a muchas cosas, de muchas ideas, de muchas religiones, de muchas... Entonces, eso me duele muchísimo del mundo. ¿Y cómo convierte ese dolor en amor? Porque yo sí sé de ti, pero la gente a lo mejor no sabe de ti. ¿Qué magia hace Mónica para convertir ese dolor en amor? La magia que hago es poner a los seres humanos a moverse conociendo su propio cuerpo, reconociéndose como seres no solamente pensantes, sino seres que del cuello para abajo sienten, tienen un cuerpo que les grita a través del dolor, que les grita a través de la enfermedad, y generalmente ese dolor y esa enfermedad hablan y terminan gritando es porque emocionalmente se han tragado lo que sienten, en emociones y en sensaciones. El mundo, su sociedad, su alrededor, sus círculos, sus vínculos que tienen, además a nivel familiar, generación tras generación, no les ha enseñado a que sí se puede expresar, sino es al contrario. Además, socialmente nos enseñan a contrólate. Nadie nos dice, expresa lo que sientes. No, contrólate, respira profundo y cómete lo que sientes para ser asertivo socialmente, para ser asertivo laboralmente. Y eso es un gran error. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de que las personas tengan ese encuentro y ese reconocimiento primero de su propio cuerpo a través de su sentir, para que no lo sigan ocultando, para que le den voz, para que le den expresión, porque además todo eso hace una corporalidad que es la que nos pone en el mundo a relacionarnos de una manera u otra. ¿Y qué van a encontrar las personas cuando, si van a tocarte, tac, tac, Mónica, vengo aquí a expresarme con el cuerpo? Si me tocan los nuevos, como me han tocado en estos años de ejercicio laboral profesional, a través de lo que hago, más o menos unas 400 y pico de personas que se han acercado a mí, lo que van a encontrar es un proceso divino para poder tener una relación consigo mismos asertiva, feliz, tranquila, deliciosa, placentera, para poder así encontrar cómo sus capacidades puede llegar a llevarlos a tener relaciones también placenteras, también felices, también asertivas. Entonces es un proceso en donde tienen ese encuentro con la sexualidad, siendo la sexualidad algo muy lejano a lo que todos creen que es solamente lo referente al sexo, a la genitalidad, a lo coital, sino al contrario, con todo ese reconocimiento de las capacidades que usted ha desarrollado desde que nace hasta que se muere, para que las pueda cambiar lo que quiera cambiar, lo que necesite cambiar. Y todo eso tiene que ver con esa relación inicial que usted ha creado a través de su propio cuerpo. ¿Y quién es tu perfil? ¿Quién es la persona en la que tú piensas, esa persona favorita que tú quieres recibir? Bueno, esa persona favorita puede ser tú, puede ser yo misma y puede ser cualquier persona, hombre, mujer, adolescente, niños no atiendo, pero sí niños atiendo cuando hago proceso de familia, estando los papás presentes, pero es toda persona que tenga alguna herida sin sanar, que le muestre a través de algún dolor su cuerpo, que no sepa qué hacer con eso y que tenga total relación con un vínculo que tiene. Y puede ser, como les digo, con un vínculo a través de su propio cuerpo, con esa relación, esa intranquilidad, esa insatisfacción, esa duda, esa culpa, esa falta de sentirse bien, cómodo con su propio cuerpo en cualquier tipo de relación que tenga. ¿Y tu frase final? Mi frase final es, tu cuerpo es la llave. ¡Qué potente! ¡Wow, Mónica! ¡Bravo! Pasamos ahora, gracias, gracias, Mónica. Gracias a Pasamos, ustedes. creo que toca Isabel María, ¿no?
No, Ay, Alba, perdón, perdón. Alba, Alba Romero de Lanzarote, que hoy no me equivoco, ¿verdad? Que hoy No, te no te mandaba equivocas. que te manda esta mañana a Fuerteventura. No pasa nada, son islas hermanas. Además, yo soy gallega, o sea que bueno, soy una lanzaroteña adoptiva. No nos olvidemos de Galicia, ¿eh? Bien que me lo has recordado esta mañana, ¿a que sí? Exactamente, las raíces tiran. Ay, qué lindo. Bueno, pues, Alba, ¿qué te duele del mundo, cariño? Exprésalo con tu verdad en este foro, cielo. Pues mira, me duelen muchas cosas, pero personalmente lo que más me toca es ver que hay personas muy valiosas que están viviendo la vida en automático y que están totalmente desconectadas de sí mismas, que no tienen claro su propósito, hacia dónde van. Parece que en este mundo nos han enseñado a rendir antes que a elegir qué queremos hacer de nuestra vida, ¿no? Y me duele también mucho cómo dejamos de lado la salud y el cuerpo, como bien decía Mónica, y hasta que la enfermedad nos para, no empezamos a tomar medidas conscientes, ¿no? Entonces, creo mucho que el emprendimiento no es solo crear empresas, sino crear tu proyecto de vida, porque al final, si no tienes claro hacia dónde vas, cualquier camino te sirve. Y muchas veces a mí me pasa que tengo distintas profesiones, soy economista, soy soprano, soy funcionaria, soy emprendedora. Me ha costado mucho integrar y aceptar todas esas partes de mí, porque el mundo te dice, tienes que ser una sola cosa. Y como bien decía Mariana, intento combinar en mi parte más jurídica la parte artística, ¿no? Aportando esa sensibilidad, o en los procesos de emprendimiento también esa humanidad. Entonces, pues para mí me duele eso, ver cómo las personas, que creo que todos tenemos un emprendedor dentro, independientemente de que montemos un negocio o no, pero que tenemos un proyecto vital que de llevar a cabo, me duele mucho ver cómo muchas personas sienten que no tienen ningún proyecto, que viven por inercia. Y me gustaría hacer algo para ayudar en esa parte a esas personas. ¿Y cómo transforma en tu día a día ese dolor en amor? Pues mira, desde pequeñas cosas, desde mi trabajo en Hacienda, pues ayudando a un contribuyente a que entienda mejor una normativa que es densa. Lo hago concretamente con mi proyecto con Asociación SITS, que es una asociación de emprendimiento, un semillero de estrategias y emprendimiento para el desarrollo sostenible, donde trabajamos primero a la persona y luego a sus proyectos. Lo que hacemos es acompañar a la persona, conocerla y primero, a través del Canvas personal, analizar cuál es su propósito, ver cómo se alinea con el proyecto de emprendimiento, si es que lo tiene, y ayudarle a que a través de su marca personal y sus valores, pues prospere en su iniciativa, ¿no? Entonces, pues esa es mi forma de... Y luego, pues cuando canto como soprano también, pues intentando emocionar al público para que tengan un buen rato. Digamos que intento hacer todo lo posible para que las personas, sea a través de la emoción de una canción que les despierte un sentimiento, o a través de una mentoría donde descubren los talentos que tienen que estaban dormidos, o a través de entender un procedimiento complejo, salgan más alineadas consigo mismas y que tengan más claro hacia dónde dirigirse. ¿Y cómo definirías a esa persona emprendedora que accede a tu espacio? ¿Cómo la defines? ¿Qué sensibilidad tiene que tener, Alba? Pues mira, hay de todo tipo. La verdad es que la gente que se nos acerca a SITS, como nuestro nombre indica, son semillas, son gente que ni siquiera se considera emprendedora, que simplemente a veces están perdidos, que están en transición laboral, que quieren emprender algo propio, pero no tienen muy claro el qué, o tienen una idea y no saben cómo aterrizarla. Entonces, pues realmente hay muchos tipos de sensibilidades. La mayoría de personas que se nos acercan, he de decir que son mujeres, que quizás somos más propensas a pedir ayuda y abrirnos, y de muchas partes del mundo, no solo de aquí de España, la verdad. Estamos trabajando con México también y con Colombia, y porque lo hacemos online muchas veces. Y entonces lo bonito es ver cómo se vuelven a elegir, ¿no? De hecho, tenemos un taller que se llama Volver a elegirte, porque a mí personalmente me ocurrió que después de tanta
tanto estrés laboral, tanto luchar por mi carrera, primero en la privada, luego en la pública, ahora en el emprendimiento, llega un momento que te tienes que parar y decir, me sigo eligiendo. Creo que esto es como el amor, ¿no? Que nos tenemos que elegir cada día, al igual que no elegimos a nuestra pareja nosotros mismos. Entonces, pues desde ahí, desde ese punto de sensibilidad, intentamos acompañar los proyectos de emprendimiento y siempre buscando que tengan impacto social, ¿no? Que contribuyan al desarrollo sostenible. ¿Y tu frase estelar? Bueno, tengo varias, pero diría eso, que por lo que hemos estado hablando, que al final el mayor emprendimiento que puedes hacer es tu proyecto vital. Así que empréndelo con sentido, con estrategia y elígelo cada día. ¡Wow! Bravo, Alba. Seguimos dando voz. Ahora toca Isabel, ¿o me equivoco? Me toca a Edurne, Edurne, mí. Edurne. Edurne, ¿cómo no te voy a dar voz, Edurne Galarza? ¿Cuál es tu dolor, Eh, Edurne? a mí me duele mucho la intransigencia de la gente y como la injusticia social. Me molesta muchísimo. Es que es algo que siempre he odiado desde muy pequeña. Siempre he sido muy de, "Ay, oh, maldita sea, siempre nos están de lado. Machismo, mierda, todo". Entonces, siempre me ha dolido mucho que la gente se crea superior a otros por el género, por la raza, por la posición social, por lo que sea. O sea, me jode muchísimo que la gente, perdón, se crea superior a otros por lo que sea, me da igual. Me molesta muchísimo. No hay nada ¿Y, que odie más en el mundo. y le das la vuelta o estás en ello, Edurne? ¿Le das la vuelta a ese dolor y lo conviertes en amor o estás en proceso? Em, yo trato todo el rato con mi música y con mi proyecto. Por ejemplo, mi proyecto está muy basado en dar sitio a las mujeres, porque la industria de la música en general, en todos los aspectos, pero la música es el que a mí me importa porque es el que yo vivo en primera, o sea, es el que yo puedo hablar, ¿no? Nos deja muchísimo de lado. Siempre tenemos que ser mucho mejores que un hombre para que se nos considere y que se nos dé un espacio como instrumentistas, productoras, cantantes, menos, pero igualmente compositoras. Entonces, cuando yo empecé a trabajar mi proyecto como compositora y buscando músicos que quería que me acompañaran y una productora y todo esto, prioricé que fueran mujeres y ahora tengo un equipo que casi todos somos mujeres. Mis instrumentistas son todas mujeres, mi productora es una mujer, la fotógrafa de que va a hacer la portada del álbum es una mujer, la ilustradora es una mujer y el único hombre es el que actúa de manager. Todo Me lo demás somos encanta, mujeres. me encanta. Entonces, Eh, yo, a través de mi música y sobre todo de mi posición social de privilegio por encima de otras personas, porque tengo la suerte de poder trabajar haciendo lo que me gusta y además, al fin y al cabo, soy una mujer blanca, que es más fácil que sea una mujer de otro país en España, como una de mis compañeras, que mi bajista es peruana, de hecho, hablando de que Pedro ha hablado de Perú, pues sí, mi bajista es peruana. Siendo consciente de esto, también hice el esfuerzo de ir contra esto e intentar dar como una lucha social con mi propia banda y mi equipo. Qué bueno, Edurne. ¿Qué frase te define, cariño? Mm, la verdad es que nunca lo pienso mucho, pero para mí, a lo mejor una que digo siempre mucho es que para mí la música lo es todo. O sea, es como lo que, lo primero lo que pienso por las mañanas y lo último lo que pienso antes de irme a dormir, como el aire que respiro. Entonces sí que es verdad que es muy cursi, pero para mí es el gran amor de mi vida. Entonces es siempre ¡Ay! lo mismo. Pero ¡Ay, qué siempre es esto, bonita! es como el espacio de mi corazón. Voy a hacer un pequeño momento de promoción, si no te importa. Si os ha gustado lo que habéis escuchado y os gusta lo que mi proyecto intenta decir, seguidme. Tengo música fuera en Spotify y en YouTube. Estoy como Edurne Galarza. Y Instagram y TikTok, los que tengáis, que si no tenéis TikTok en Instagram estoy como SnowLove06. Si queréis el contacto, Marilo lo tiene, que se lo he pasado el de Instagram para que lo podáis tener. Gracias de verdad, porque aprecio mucho tener un espacio con tantas mujeres, además de diferentes ámbitos, en el que se me escuche. Gracias. ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo me llega al corazón, Edurne? ¡Ay, qué bonita! Seguimos dando voz. Ahora ya no me quiero equivocar. ¿A quién le toca? Ahora sí. Ahora Yo no sé sí. por qué te quería colar, Isabel. No sé, Isabel María. Bueno, Isabel María, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué te duele del mundo, cariño? Da voz a esa verdad. La falta de respeto.
la falta de respeto hacia nosotros mismos, que no somos conscientes y que luego sacamos fuera en la falta de respeto al otro y la falta de respeto a lo público. Eso me duele muchísimo, porque al final no somos conscientes de que todo nace de uno mismo, ¿no? Y creo que por mi trayectoria de vida, ¿no? Por las veces que me he faltado a mí misma el respeto, ¿no? De no ser fiel a mí, de no respetar lo que realmente quería, de no respetar mi cuerpo, ¿no? En una época de mi vida que me hice mucho daño con la bulimia. Y hoy en día, ¿no? Digo, wow, cómo todo nace, ¿no? Te vas dando cuenta, ¿no? Con el paso del tiempo, cómo luego no respetamos lo público porque no nos respetamos a nosotros. Entonces, cómo hay de tomar conciencia de, ah, wow, me respeto, ¿no? Esta es mi primera casa, respeto mi casa, pero también respeto el colegio, el médico, el parque al que voy a jugar. Y me duele mucho, ¿no? Me duele mucho cuando se falta, ¿no? O sea, cuando no pasa nada. Si, como es de todo, ya, ya, pero por eso mismo, ¿no? Pero parte de ti, ¿no? Entonces, yo, a través de analizarme, analizar, ¿no? De España, de emigrar a Suiza, ver los comportamientos, de, guau, que todo nace de uno mismo y me duele en el alma que todavía falta mucho por trabajar. A nivel general, porque bien, lo acaba de decir Edurne, ¿no? Al tema racial, al tema de la migración, cuando mezclan, ¿no? Los países, culturas, estatus social, ¿no? Todavía hay mucho por trabajar, y sobre todo la niña, la mujer, para igualar y hay libros que escribir, foros como este, ¿no? Porque al final es conciencia, al final voy a alzar la voz aquí, ¿no? Ayuda a que, por ejemplo, mis hijos que han ido entrando y saliendo, darle ese también ese espacio de libertad, ¿no? Porque al final la casa es de todos, no solo es mía, pero como desde el respeto, ¿no? Oye, estoy trabajando, pero al final compartimos despacho, pues puedes entrar por tus colores, sales y es respetar también que tienen derecho a vivir en su casa. Y eso, yo pienso, ¿no? Que todo este tipo de espacios como el que tú has creado hoy es semilla, ¿no? Cojo tu semilla, Alba, pero al final estamos sembrando y que hay mucho que sembrar, que cuidar para respetar. Me duele muchísimo eso. Ay, cómo me llega, Isabel María. ¿Y cómo haces para convertir en tu día a día ese dolor en amor? Pues entregándome, ¿no? De verdad que me ha costado mucho, ¿no? Encontrar el camino exacto, pero sí que desde la entrega, desde que amanezco, ¿no? Mandando un mensaje de motivación al dos grupos de WhatsApp que tengo, ¿no? Para empezar el día con, porque para mí escribir, ¿no? Es como ese canal, ¿no? De expresión de lo que siento a través del acompañamiento, tanto en sesiones de las que trabajo como en las que soy voluntaria, y de poder acompañar, ¿no? A que cada persona se respete para encontrar su trabajo, para sentirse mejor, para vivir, ¿no? Porque todo parte de ahí, ¿no? Entonces esa es mi misión de vida, ¿no? Estando aquí hoy compartiendo estos espacios a través de los libros, de la voz y siendo, ¿no? Al final dándome permiso a ser vulnerable y desde mi ejemplo de vida, que tampoco es que sea nadie especial, ¿no? Porque pienso que todos somos especiales, pero sí que poniendo al servicio. Porque a veces nos escondemos cuando somos más vulnerables, cuando pasamos mal momentos. Ah, pues me escondo esto, ¿cómo te voy a contar que me he caído, ¿no? Pues sí, pues me he caído un montón de veces, me he levantado y por eso lo pongo al servicio, ¿no? Para que si tú te has caído en ese momento o estás ahí, pues que digas, vale, pues si ella se ha levantado, porque yo no, ¿no? Porque todas somos, como alguien, no sé quién lo ha dicho, todos tenemos un talento oculto que a veces no somos conscientes de ello. Entonces, pues, si a través de alguna palabra puede inspirar, ¿por qué no? ¿Y qué van a encontrar las personitas que quieran contigo transformar ese dolor en amor? Silencio, Marilo, silencio. Porque en este mundo de hoy, ¿no? Que tanto nos llenamos de ruido, que no de música, Durne, que me encanta la música y para mí es una medicina, pero sí de ruido, para no escucharnos. Y para conocernos y para respetarnos necesitamos saber tener espacios de silencio, encontrar ese aprender a parar en medio del bullicio, en medio de una sociedad que nos invita todo el rato a correr, como decía Pedro, claro, así que si vamos corriendo como a ver diálogos, si no tenemos, estamos siempre cronometrando, ¿no? Entonces, en mí encuentro ese espacio de silencio y de aprender a bajar revoluciones para acercarse a ellos mismos y desde ahí poder respetar el mundo. ¿Y cuál es tu frase para esas personas a las que te diriges y que caminan contigo? Mi frase es menos ruido y más de ti. Ay, ay, qué bonito, por Dios. Y
me llega, Isabel María. Ay, bueno, seguimos dando voz. No me quiero... Pedro, ¿verdad? Pedro, te toca a ti, ¿verdad, cielo? Correcto. Ahí está Pedro, que es vecino mío de Almería, aunque nacido en Perú, ¿verdad, Pedro? Así es. Ahí está Pedro. ¿Qué te duele del mundo, Pedro? Ponle voz. Dale Eh, voz a esa verdad. Me duele el recuerdo que tienen los abuelos, las abuelas, esta experiencia, esta historia, esta vida, pero que nadie ya los escucha. Me duele cómo se van perdiendo las historias de los pueblos, los cuentos, la leyenda, ¿no? Los juegos que generaban comunidad, ¿no? Y que indica quiénes somos, ¿no? Y que poco a poco se va desapareciendo. Eso realmente me duele. Hay un proverbio africano que dice, cuando un anciano o una anciana muere, una biblioteca arde, ¿no? Y creo que no queremos que estas bibliotecas sigan ardiendo y desapareciendo sin tratar de saber qué pasó con ellos, de escucharlos, de generar ese puente dialogante con ellos para aprender de esa experiencia, de esos saberes. Y yo sé que tú conviertes ese dolor en amor, ¿verdad, Pedro? A día a día. Eh, sí, lo que uno sueña, estos encuentros que pueden haber entre las generaciones, ¿no? Estas generaciones que algunos vienen y otros se van. Buscar encuentros dialogantes donde se puedan estar los abuelos, las abuelas, los niños, las niñas, los jóvenes, escuchando, hablando, ¿no? Ese deber y obligación de aprender a escuchar, pero también aprender a preguntar, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Transformar estos espacios que son dolores en la cuales los abuelos puedan hablar libremente de lo que ellos consideran de su propia memoria, que consideran que son importantes y necesarios, ¿no? Darle ese espacio y ese valor a la palabra, ¿no? Como éramos en aquellos tiempos de que la palabra era más importante que un documento, ¿no? Generar encuentros comunitarios y conexión entre las personas, ¿no? Es eso lo que queremos hacer, estos encuentros intergeneracionales que permitan tener un espacio dialogante y un espacio de comunidad. ¿Y qué van a encontrar esas personas favoritas a las que tú te diriges, jóvenes y mayores? ¿Qué van a encontrar en tu espacio? Eh, Algo que es elemental. En primer lugar, son personas, son seres humanos, son entes dialogantes, ¿no? Y esa es la propuesta y el eje fundamental de estos encuentros intergeneracionales, de aquellos que quieren acercarse a esta propuesta, ¿no? Y que la historia valen, ¿no? Y que son importantes, y que hay una oportunidad de poder contar una experiencia de vida, contar cómo se originaron nuestros pueblos, contar cómo hemos convivido con la naturaleza, contar cómo cocinábamos, cómo jugábamos, ¿no? Y que estas voces se multipliquen, ¿no? Y saber que tiene todo eso un valor histórico. Es aprender a saber quiénes somos, de dónde venimos, aprender a conocernos también en ese pasado que no es tan pasado, reconocernos también los puntos importantes de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y donde la gente pueda hablar sin que tengan ni un prejuicio y ni un juicio de crítica de alguien que le diga, mira, lo tuyo no vale, ¿no? Y donde no existe ni principiantes ni expertos, ¿no? Una línea horizontal donde la solidaridad de las voces se puedan expresar con mucha libertad, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cuál es tu frase? Que digan, esa es la frase de Pedro Vidarte. Mira, aquí tengo dos elementos claves. Uno es parte de una experiencia que yo he tenido. Bueno, las dos son parte de una experiencia, ¿no? Eh, si un pueblo de acá de Almería logra tener un primer encuentro intergeneracional,
¿no? Es abrir camino. Y eso me hace acordar la frase de Machado, ¿no? Caminante no hay camino, ¿eh? Se hace camino al andar, ¿no? Y queremos que esto siga abriendo caminos. Y hay otra frase que es un principio de esta propuesta, es de un gran amigo, creador de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca en Perú, que solía decir, hay que dar la mano al niño y a la niña sin soltar la del abuelo y de la abuela. Ay, me encanta. Yo creo que esto podría englobar el magazine, Pedro. Es elixir. Gracias, gracias, Pedro, por darnos Gracias. a tu verdad. Gracias. Bueno, Maribel de Bolivia. El micrófono, cariño. Maribel Salcés de Bolivia. ¿Qué te duele? Dale voz a ese dolor. ¿Qué te duele del mundo, Maribel? Muchas gracias por participar en este foro y bueno, lo que me duele en el mundo es la falta de empatía en todo sentido, la empatía entre seres humanos, la empatía del ser humano con el planeta y la empatía con nosotros mismos. Entonces eso es lo que me duele y desde mi lugar de trabajo trato sobre todo de transmitir, ¿no?, a mis estudiantes o en el lugar donde yo estoy lo que es la empatía. Si lo veo desde el punto de vista macro, a mí me duele mucho cuando voy, por ejemplo, a un centro médico, a un hospital, como a veces no hay apoyo o preferencia con personas de la tercera edad o personas más vulnerables, entonces también se ve en el transporte público, en todas partes puedo ver que no hay empatía entre seres humanos. Y la falta de empatía del ser humano con el planeta lo veo, por ejemplo, con las altas toneladas de plástico acumulado. Entonces, muchas veces sé que es muy bueno los emprendimientos, los negocios, pero creo que las empresas deberían tomar muy en cuenta que se deben producir productos que no afecten al medio ambiente, ¿no?, que sean amigables con el medio ambiente y no se destruya la naturaleza. Y luego me duele también que nosotros mismos no tenemos empatía con nosotros mismos, no practicamos la escucha interna, que nos falta, cómo podemos mejorar, cómo podemos reinventarnos, innovarnos. Entonces, eso es lo que me duele a mí mucho de este Ay, mundo, Maribel. la falta de empatía. Sí. Y ya estás diciendo que tú a diario lo implementas en tu trabajo en la universidad, ¿verdad, cariño? Así es, porque muchas veces en los pasillos de la universidad yo he escuchado siempre a estudiantes que dicen, por ejemplo, el docente va a llegar de mal humor, no digan esto. Entonces, siempre me pongo del lado del estudiante, en qué situación está. Siempre, dentro de mis clases, siempre soy muy sensitiva y trato de ver que todo mi grupo esté contento. Lo primero que hago cuando inicio una clase es preguntarle cómo estamos contentos, estamos de buena vibra hoy, vamos a tener una clase estupenda. Entonces trato siempre de mantener positivo y muchas veces cuando veo que un estudiante no está teniendo un buen rendimiento, trato de acompañarlo, ¿no? Me acerco y pregunto, ¿hay un problema? ¿Existe alguna situación? Entonces, siempre trato de ponerme en el lugar del estudiante, porque nosotros no sabemos cuál es la mochila de problemas que trae cada estudiante. Entonces, y yo quisiera también ser esa voz, ese faro con los otros docentes, porque sé que hay muchos docentes que se creen el gurú, lo máximo, y muchas veces en vez de guiar, de acompañar al estudiante, lo que hacen es hundirlo más, ¿no? Entonces yo trato siempre de ser amable con todos, ¿no? Y de ser justa con todos, porque no me gusta la injusticia ni las preferencias, ¿no? Entonces, desde mi puesto de docente, eso es lo que hago siempre, escuchar al estudiante, ponerme siempre en su lugar, porque siempre hay un problema, siempre hay una situación que los mueve, les motiva a actuar así, ¿no? Entonces, siempre trato de acercarme, de acompañarlos y siempre veo la manera de mejorar mi clase, porque sé que cada vez podemos mejorar.
Qué Eh, bueno. entonces sé que no todas las cosas son estables, ¿no? Hay que mejorarlas, hay que innovarlas constantemente, porque hay que tener la empatía con nosotros mismos, escucharnos, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo solucionar. Entonces, siempre estoy viviendo así, en un constante de escucharme y de mejorar, ¿no? Y también de transmitir a los estudiantes, porque otra de las cosas que hago desde mi puesto de docente es, por ejemplo, compartir con ellos, proyectarles videos de reflexión, ¿no? Videos de que muestren las realidades y cómo pueden ellos transmitir, ¿no? Ese mensaje en su vida diaria o profesional, cómo lo aplicarían. Entonces, trato de mis clases ocupar por lo menos 5 minutos para motivar y para reforzar valores, ¿no? Porque yo les digo, ¿de qué sirve que haya un profesional excelente si no tiene buenos valores humanos, éticos, morales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo proyecto en mi vida cada día y Y, bueno, y esa es mi una esencia. cosilla, y una cosilla, Sí. Maribel, ¿qué dirían los estudiantes? ¿Cuál es la frase de Maribel, de la profe Maribel? Bueno, una vez tuve la oportunidad de escuchar una estudiante que decía, la Licen Maribel, esa es su característica, ¿no? Que a ella le gusta que nosotros seamos buenos estudiantes y buenas personas, ¿no? Ay, Entonces, qué lindo. entonces yo siempre creo que el aprendizaje debe ir de la mano, valores y la ciencia, ¿no? Así. Qué Y lindo. bueno, y bueno, yo terminaría diciendo que la empatía es la brújula que nos mueve, ¿no? Que nos mueve a ser mejores personas, a hacer un mundo mejor, ¿no? Terminaría así. Te lo compro total. Maribel, gracias porque acabamos de empezar. Quedan 3 convocatorias, os quiero informar. Tenemos hoy el inicio en este 8 de mayo, el 20 volvemos y el 27 de nuevo. Os quiero decir que si vosotros habéis contado vuestra verdad y habéis dado voz, yo con vosotros ya estáis haciendo realidad mi verdad, que era crear espacios para que las voces silenciadas, las voces invisibles tengan un espacio, que os anuncio ya, que se quede grabado, que esto lo hacía una vez al año y a partir de ahora lo vamos a ir haciendo, si no al mes, cada 3 meses, porque me doy cuenta que mayo está siendo muy reclamado, me ha encantado escucharos, de verdad, y me gustaría que cerráramos con esa frase, que añadamos a la frase algo que impacte de nosotros. En mi caso, bueno, yo soy la chef de dones y la tejedora de almas y voy a seguir creciendo, creando espacios para dar voz en esas librerías colaborativas, en esas empresas con corazón y en esas organizaciones educativas, sociales y de bienestar que quieran dar voz a las voces silenciadas. Por favor, venga, así rápido. Venga, Mónica, rápido. Vamos. Una frase, vamos. Bien, la frase, y es que lo que les voy a decir ahorita puede sonar muy, muy, muy como golpe para algunos y es muy difícil, pero es una realidad. Detesto del mundo el abuso sexual, especialmente a los niños. Y en eso es una de las especializaciones, es una de las ramas mías, y es ayudar a las personas que han sido abusadas sexualmente, que lo tienen completamente silenciado, oculto, callado, a sanar. Siempre se puede sanar de raíz un abuso sexual. ¿Y de raíz por qué? Porque no es solamente a nivel psicológico que hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo también a nivel corporal, con todos los dolores, con todas las heridas, con todas las incapacidades que le deja a uno un abuso sexual cuando ha sido víctima, como yo, de abuso sexual a mis 11 años. Venga, Mariana, rápido, rápido, vamos más rápido, vamos, venga. A ver, que justicia con alma, esta frase y esto que me identifica no significa, no implica dejar la ley de lado, sino al contrario, la ley está hecha al servicio del prójimo y la justicia está hecha para las personas. Olé, vamos, seguimos, venga, vamos, vamos, Alba, Edurne, venga, Isabel María, vamos a terminar con esta frase, Alba, vamos.
Pues nada, la que resume mi proyecto. Primero persona, luego proyecto, porque creo que primero tenemos que elegirnos a nosotros mismos para poder emprender cualquier acción que queramos hacer para el mundo. ¡Olé! Venga, seguimos. Venga, vamos, chicos. El arte, para mí, el arte es parte del ser humano y evidentemente siempre es político porque el ser humano siempre es político. Entonces, separar el arte del artista es imposible y estoy harta de que intenten vender que sí. No se puede. El arte es reflexión del artista. Toma. Venga, seguimos. Venga. Vamos, Isabel María. Venga, mi frase o mi resumen es alzar la voz, ayudar a alzar la voz a través de estos foros sin gritar, ¿no? Sino desde el respeto y el cariño a quien somos y a quien compartimos. Así que muchísimas gracias, Marilo, de todo. Gracias. Venga, vamos. Venga. Eh, yo quería culminar diciendo que hay que vivir las historias desde las voces de los abuelos y de las abuelas. Gracias, Marilo. Venga. Maribel. Bueno, terminaré diciendo que la docencia es un camino de servicio, amor y sobre todo empatía. Se necesitan Bueno, más docentes empáticos. Eso. gracias. Ahora sí, ahora ya sí terminamos. Gracias a todos. De verdad, me llevo el corazón enorme. De verdad. Con esta nariz feliz, así, feliz, feliz. Me voy y nos vemos el 20 de junio en esta nueva convocatoria de foros donde vamos a dar voz a esa verdad que no vamos a permitir a que siga silenciada. Hasta pronto.